encontramos con el ingeniero Jesús Maldonado, el cual nos va a responder unas preguntas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos entendido que la segregación de hormigón sucede cuando las partículas se separan de manera no uniforme. ¿Qué pasaría si es que en una construcción encuentra este caso? Mira, como tú mismo lo has definido, aquí hay un problema grave con las segregaciones. A veces no tenemos en cuenta que este factor es muy importante, pero en este caso, por ejemplo, lo que siempre se recomienda y deberíamos hacer es que evitar preparar el concreto. En este caso tú me estás hablando de hormigón, pero yo lo voy a relacionar con concreto porque acá en Perú hablamos de concreto. La preparación del concreto no debería ser lejos. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros trasladarlo, a veces en carretillas, se empieza a segregar antes de llegar al momento del vaciado. Entonces es un problema. Entonces, siempre evitar concreto de mezclarlo lejos, ¿no? Esa es una muy buena solución a tener en cuenta. Entendido. Nosotros sabemos que el alabeo sucede cuando una losa de hormigón se curva normalmente. De esto, pasar en una construcción, ¿cuáles serían las acciones o los cambios que debemos realizar para evitar este problema? Mira, en el tema de alabeos es un tema que hay que tener bastante cuidado porque en este caso probablemente estemos hablando de una construcción en albañilería. Entonces, cuando hablamos de una construcción de albañilería confinada, básicamente, y estamos hablando de ladrillo, el alabeo como tú mismo lo has dicho, se va a referir a una deformación que va a sufrir el ladrillo. Entonces, no va a estar totalmente en sentido horizontal o vertical. Entonces, para ello, en realidad no debería trabajar con ningún tipo de este material que es el ladrillo que tenga los alabeos respectivos. ¿Por qué? Porque cuando tiene alabeos va a perder, o sea, el concreto o el mortero ya no va a ser uniforme o va a quedar vacío, y en la cual va a perder la resistencia en el muro. Entendido. Cuando un terreno no tiene capacidad portante, como por ejemplo un relleno sanitario, ¿cuál es la opción más recomendable a seguir si se quiere construir sobre dicho terreno? Mira, esto de los terrenos o suelos que tú me estás mencionando probablemente no suceda solamente con rellenos sanitarios. Hay suelos que son de repente o sea, un suelo denso, suelos arenosos, suelos pantanosos, etcétera. Cualquier cosa puede suceder. Mira, en este caso ya no tendrías que utilizar cimentaciones superficiales. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos dos tipos de cimentaciones, superficiales y profundas. En este caso optaríamos por las profundas. ¿Por qué? Ya utilizaríamos otro tipo de cimentaciones que son los pilotes. Es una muy buena alternativa porque probablemente esto esté superando una altura determinada y ya no va a ser muy recomendable trabajar con este tipo de cimentación. Entonces estaríamos utilizando los pilotes. Sí, un pilote. Entendido. ¿Qué haría si le pidieran supervisar la construcción de una carretera la cual llevaría una sección de vía muy estrecha? Mira, en el tema de supervisar una obra, en ese caso no sé si yo tendría que hacer mucho. ¿Por qué? Porque antes de empezar o iniciar la ejecución de obra, ¿qué es lo que hacemos nosotros como ingenieros o cualquier profesional? Nos basamos nosotros en un expediente que ya está aprobado. Entonces, si ya lo han aprobado, ya lo han hecho debidamente las aprobaciones respectivas de ese expediente, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya si ha pasado por una previa evaluación o varias evaluaciones, el supervisor lo que tendría que hacer es avanzar con el proyecto porque ya debería estar aprobado. Cuando ocurre un problema con el cuaderno de obra relacionado con la insuficiencia de registros o incluso la ausencia de este cuaderno, ¿cómo repercutiría en la entrega de la obra y en el cierre de contrato? Mire, en el tema de cuaderno de obras también es un tema delicado. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, si no hay cuaderno de obra, no debería iniciar una obra. Entonces, si no puedes iniciar la obra, eso va a ser, o sea, el cuaderno de obra en sí vas a tener que utilizarlo obligatoriamente, porque ahí es donde vas a tener que anotar todas las ocurrencias o todo lo que te pueda suceder, ¿no? Y de inmediatamente hacerlo presente por intermedio del cuaderno de obra al supervisor. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. De igual manera, gracias. En esta parte de la entrevista vamos a adicionar unos pequeños datos. Empecemos por el término hormigón.
El hormigón es un material de construcción formado por una mezcla de arena, cemento, agua y piedra machacada. Si le agregamos la palabra segregación del hormigón, es la separación de sus componentes una vez la mezcla esté amasada, provocando que la mezcla presente una distribución no uniforme de sus partículas. Los problemas de la segregación del hormigón surgen con los trabajos de colocación y de compactación, con el resultado de estructuras con defectos como poros y coqueras. Continuando con la explicación, el alabeo es la distorsión de una losa, tomando forma curva ya sea hacia arriba o hacia abajo y encorvando los bordes. Además, está relacionado con una pobre curación y el secado rápido de la superficie. Otra gran duda a resolver es el relleno sanitario, que es un método que consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos que se esparcen y compactan, reduciendo su volumen, ocupando así un área muy pequeña. Los pilotes es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual que se hinca en el terreno de tal manera que atraviesa lo suficiente para que permita soportar la estructura. Aclarando el término de expediente técnico, el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. Cabe indicar que el expediente técnico es elaborado por un consultor de obras, de la especialidad que corresponda a las exigencias de cada proyecto en particular, detalladas en el artículo 268 del reglamento. Al estar compuestas por un conjunto de documentos, el expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales de distintas especialidades, tales como ingenieros o arquitectos.